Bien, muchachos, miren, hice la grabación ahorita, me llevan como 20 minutos o media hora en hacer la grabación, pero no me grabó, pero quedó aquí. Entonces se los voy a ir explicando para ya no volver a hacerlo porque sí está un poco largo esto. Sí, entonces vamos a hacer el ejercicio que dice que dado un pozo vertical con un gasto de 1000 barriles por día, una R de 1000 pies cúbicos por barril, que es mi relación gas producida, una relación de solubilidad de 450 pies cúbicos por barril, un factor de volumen del aceite de 1.27, un diámetro de la tubería de 1.995 pulgadas, un factor de compresibilidad de 0.85, la densidad del gas libre de 0.7, la densidad en grados API de 30, una presión de 2500 libras absolutas y una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Y nos están pidiendo calcular la velocidad superficial del líquido, la velocidad superficial del gas, el colgamiento del líquido. Como inciso A, como en el inciso B, nos están pidiendo calcular la densidad del aceite, la densidad del gas y la densidad de la mezcla sin considerar resbalamiento. Ok, miren, entonces empezamos por calcular la velocidad de líquido, ¿sí? Entonces, pues aquí está la fórmula, yo ya se las había anotado, ¿no? Esta es la fórmula, si nos vamos al formulario, esta es la que van a ocupar. Si se dan cuenta, no tenemos agua. Si no hay presencia de agua, que es muy raro, ¿no? Pero en el ejercicio no tenemos agua, no hay presencia de agua, por lo tanto lo que yo estoy haciendo aquí, como está ligado con un más, no me afecta absolutamente nada, por eso es un más. Entonces, si no hay presencia de agua, esta partecita se cancela. Yo lo estoy cancelando y me quedaría prácticamente mi fórmula como la que tengo acá abajo, ¿sí? Y lo que es el área de la tubería o el área de tubería de producción es de pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Sí? Si me pidieran calcular el área en el espacio anular, bueno, sería diámetro exterior menos diámetro interior, o bueno, los cuadrados, ¿no? Entre 4, por ahí van a encontrar la fórmula, pero acuérdense que esta fórmula ya la vimos en mecánica de fluidos. Entonces ya nos queda, ya nos resta, esta es la fórmula, y pues lo único es sustituir porque para la velocidad superficial del líquido ya nos están dando el gasto, nos están dando el factor de volumen del aceite, el área la estoy calculando aquí, que es pi por 1.995 al cuadrado entre 4, ¿sí? Aquí es entre 4, no es entre 2, y me da esto, ¿no? Igual si me equivoqué aquí, bueno, ahí lo checan, ustedes lo revisan, ¿sí? Porque al igual y sí dividí entre 4, pero no estoy seguro, ¿eh? Entonces esto que tengo aquí lo divido entre 144, ¿sí? Y ya. U otra más fácil es 144, lo paso para acá arriba y lo multiplico por todo esto y también da. Aplicando la fórmula me da una velocidad superficial del líquido aproximada, es lo que les debe de dar de 3.80, ¿sí? De pies por segundo. Esa es para calcular la velocidad superficial del líquido, que es lo que nos están pidiendo acá arriba. Ahora nos vamos para calcular la velocidad superficial del gas. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la fórmula. La fórmula para calcular la velocidad superficial del gas es esta. Y si se dan cuenta, el factor de compresibilidad Z nos los están dando. El gasto del líquido viene a ser la suma del gasto del agua más el gasto del aceite, pero como no tenemos agua, por lo tanto el gasto del líquido viene a ser el gasto del aceite, que sí lo tenemos. R y RS sí lo tenemos, la temperatura la tenemos, la presión, y esto ya lo calculamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solamente sustituimos los datos que nos están dando. Ven que aquí es el gasto del aceite viene siendo 1000, que sería la del líquido. Si tuviéramos agua tendríamos que sí calcularla, ¿no? Pero no tenemos agua. Y aquí tenemos la R menos RS, perdón, R menos RS, y me faltó aquí, perdón, la temperatura, ¿sí? Entonces aquí ponga la temperatura entre 2600. Yo es que yo lo tengo ya en mi libreta, ¿no? Entonces por ahí me falló eso. Y hago esta operación, pero aquí acuérdense que serían 200, serían 660 así, multiplicado por 660 aquí. Y ya de ahí hacen esto y nos da un valor aproximado de 1.85918. Y con esto ya tenemos calculado la velocidad superficial del líquido y la velocidad superficial del gas.
Ahora nos vamos para calcular el colgamiento de líquido. Para el colgamiento del líquido, si se van a sus formularios, van a encontrar esto, que es la velocidad superficial del líquido entre la velocidad de la mezcla. La velocidad de la mezcla. Cuando hablamos de mezcla, yo les comentaba de que la mezcla es agua, bueno, aceite, gas y agua, ¿sí? Esa es la velocidad de lo que lleva el aceite, la velocidad que lleva, más la velocidad que lleva el agua, más la velocidad que lleva el gas. En este caso solamente tengo aceite. Bueno, aquí se engloba lo que es el aceite y agua, pero nada más tengo aceite. Por lo tanto, es la velocidad del aceite que calculamos anteriormente, más la velocidad del gas, ¿sí? Que me está dando 5.66. Hacemos la operación y ya obtenemos otro valor que nos están solicitando. Aquí el colgamiento del líquido, el colgamiento es adimensional porque se hace en la unidad. Entonces ya tendríamos 3 y con eso concluiríamos el inciso A. Ahora nos vamos a calcular lo que es calcular la densidad del aceite, ¿sí? La densidad del aceite, la densidad del gas y la densidad de la mezcla. Nos vamos con la densidad del aceite. Esto ya lo vimos en la unidad 1, es propiedades de los fluidos, es muy sencillo. Aquí tenemos la fórmula. Lo único que no tenemos es la densidad del aceite, ni la densidad del gas disuelto, no la tengo. Aquí está la fórmula para calcular la densidad del aceite y la densidad del gas disuelto. Lo único que hay que sustituirla es muy sencillo. Una vez que ya tenga calculado la densidad del aceite y la densidad del gas disuelto, hago la sustitución y me está dando una densidad del aceite de 46.9192 aproximadamente libra masa por pie cúbico. Y ya con eso tenemos la densidad del aceite. Continuamos con calcular la densidad del gas, que es lo otro que nos piden. Nos vamos al formulario y revisamos cuál es la densidad del gas. Esta es la fórmula de la densidad del gas. La densidad del gas libre nos las están dando en los datos. La presión igual, la Z igual y la temperatura igual. Por lo tanto es solamente de sustituir y me está dando 8.4361 libra masa por pie cúbico aproximadamente. Ya tengo otro parámetro. Y por último nos están pidiendo calcular la densidad de la mezcla sin considerar resbalamiento. Esta NS significa non-slip, que es sin resbalamiento. Entonces cuando vean NS es sin resbalamiento, ¿sí? Y la fórmula es la densidad del líquido por el colgamiento más la densidad del gas por 1 menos el colgamiento. Como ya tengo el colgamiento y tengo la densidad del gas y tengo la densidad del líquido, pues solamente hago la sustitución, ¿sí? Que es muy sencillo y me está dando una densidad de la mezcla sin considerar resbalamiento de 34.28 libra masa por pie cúbico. Si se dan cuenta es muy sencillo, es un poquito laborioso, pero son fórmulas directas. Solamente chequen bien sus fórmulas y hagan bien. Yo les recomiendo que trabajen con su calculadora porque luego ese es el problema que tienen ustedes, de que no saben utilizar su calculadora y es donde vienen los problemas. Muchas gracias, muchachos.